Bueno, muy buenas noches. Nosotros somos el equipo número 4 y está conformado por sus siguientes integrantes, que son Liliana Sánchez Sánchez, Pedro García Oscanga, Gloria María Romero Ponce, Orlando Cabrera Guevara, Pedro Gil Caballero Moreno y un servidor, Sebastián Colina Molina. Y nosotros vamos a hablarles sobre el tema de 2.4, que se titula Obtención de números pseudoaleatorios utilizando paquetes computacionales. ¿Qué son los números pseudoaleatorios? Se conoce como una serie de números determinísticos de la serie 0,1. Buenos días, compañeros de maestro, yo soy el alumno Pedro y les voy a explicar la siguiente diapositiva. Esto implica que una sucesión de números pseudoaleatorios está completamente determinada por la semilla, que es una tarea difícil de llevar a cabo, por lo que se opta por generar números pseudoaleatorios, es decir, números que están cerca de ser aleatorios, y buscamos que una secuencia de números pseudoaleatorios no muestren ningún patrón o regularidad, aparentar desde un punto de vista estadístico, y dada una semilla inicial se pueden generar muchos valores antes de repetir ciclo. Buenos días, mi nombre es Liliana Sánchez Sánchez y yo les voy a hablar de qué se aplica. ¿Dónde se aplica? Bueno, en la vida cotidiana se utilizan números aleatorios en situaciones como pueden ser los juegos de video o videojuegos, como más gusten, juegos de azar, en las matemáticas, en situaciones estadísticas, y pues los números aleatorios y pseudoaleatorios se pueden diferenciar. Los números aleatorios pues son un resultado de la variable al azar especificada por una función de distribución. Cuando no se especifica ninguna distribución, pues se supone que se utiliza la distribución uniforme continua en un intervalo de 0 a 1. Y los pseudoaleatorios se generan mediante algoritmos. Todo puede ser por todo generador de números subaleatorios que se repetirán luego de una larga sucesión de números. Aquí nos dice que la obtención, aquí voy a hablarles sobre el tema obtención de números pseudoaleatorios utilizando paquetes computacionales. Dice, pues aquí nos dice que los números pseudoaleatorios son producidos mediante un programa de computadora, dice, el cual no son aleatorios debido a que tales números están completamente determinados por los datos iniciales y tienen una precisión limitada. Sin embargo, en la medida en que esos números pseudoaleatorios pasen determinadas pruebas estadísticas y a la vez pueden considerárseles como verdaderos números aleatorios, pues aquí nos dice que estos números pseudoaleatorios pues se obtienen utilizando paquetes computacionales, ya sean Excel, las hojas de Excel, o sea, otros programas, y así se llegan a obtener estos números pseudoaleatorios. Verdaderos números aleatorios. Los números completamente aleatorios no determinísticos son fáciles de imaginar conceptualmente. Por ejemplo, podemos imaginar lanzar una moneda, lanzar un dado o una lotería. En general, los números aleatorios se basan de alguna fuente de aleatoriedad física, que puede ser teóricamente impredecible, cuántica, o prácticamente impredecible, caótica. Por ejemplo, random.org genera aleatoriedad a través de ruido atmosférico. El paquete random contiene funciones para obtener números random.org. Random Operation. En 1955 publicó una tabla de 1 millón de números aleatorios que fue ampliamente utilizada. Los números en la tabla se obtuvieron de una ruleta electrónica. ERNIE usa ruido térmico en transistores y se utiliza en la lotería de bonos de Reino Unido. La desventaja de estos métodos es que son costosos, tardados y no reproducibles. Método de Monte Carlo. El método se llama así en referencia al Casino de Monte Carlo,
Principado de Mónaco, por ser la calidad de juego de azar, al ser de rueda en generador simple de números aleatorios. El nombre y el desarrollo sistemático de métodos de Monte Carlo datan aproximadamente de 1944 y se mejoran enormemente con el desarrollo de la computadora. Bueno, como se pudo ver en esta lámina, el método del Monte Carlo nos dice también que pues sus pasos a seguir pueden ser: primero, graficar los datos de interés, no los números aleatorios, como una función de distribución de probabilidad acumulada, como los valores de variables sobre el eje X o abscisa. Y las probabilidades pueden ser de 0 a 1, que se trazaron sobre el eje de la ordenada o de las Y. Después se tiene que seleccionar un número decimal aleatorio entre 0 y 1 por medio de un generador de números aleatorios. Luego se tiene que proyectar horizontalmente el punto sobre la ordenada que corresponda a este número, el número que sería decimal aleatorio, hasta que la línea de proyección interseque la curva acumulada, y después proyectar hacia debajo de este punto de intersección sobre la curva al eje de la abscisa. Luego se tiene que escribir el valor de la X correspondiente a este punto de intersección, y ese valor se toma como el valor de la muestra. Y después de todo eso se tiene que repetir el paso 2 al 6 para poder hacer el método del Monte Carlo. Métodos se utilizan para generar estos números. 1. Utilizando el método estático random de la clase mat.random. 2. Utilizando la clase random. Ejemplo, el método random de la clase mat devuelve un número al azar positivo de número double mayor o igual que 1.0. Por ejemplo, el siguiente for genera 5 números aleatorios y nos genera 5 números aleatorios que podrían ser los siguientes, que se muestran aquí al lado, aquí abajito. De igual manera que el método del Monte Carlo, se puede ver el método que se utiliza para generar estos números. Pues estaba diciendo de la clase de random y ese mismo método, y pues se genera por un for que genera 5 números aleatorios. Bueno, el proceso de aplicación de pruebas estadísticas a un conjunto de números entre el 0 y el 1 se hace de la siguiente manera. Primero se pone el inicio, que serían los números. Se tiene que ingresar los NPS o los números pseudatorios. Después se realiza la prueba de la mediana y la varianza, o la media y la varianza. Después se hacen los pasos a dos pruebas, un negativo y un positivo. El negativo nos va a dar los números que no siguen una distribución uniforme en el intervalo de 0 a 1, y de ahí eso sería todo. Y de ahí el paso de la prueba positiva nos daría realizar la prueba de uniformidad, y esta también nos da dos pasos a seguir, el positivo y el negativo. El negativo nos dice el número que no se distribuye uniformemente en el intervalo del 0 a 1 nuevamente, y nos da el final. Pero si es positivo nos da otro paso más a seguir, que estaría aquí. Nos dice que realiza la prueba de independencia y nos vuelve a dar un número positivo y negativo. En este caso el negativo nos da nuevamente los números independientes entre ellos y nos da un final. Y el positivo nos dice los números pseudatorios que cumplen con las condiciones de aleatoriedad general de todos los que se utilizaron del 0 al 1, y de ahí nos da al final. Y pues ese sería el diagrama de flujo que explica el proceso de pruebas estadísticas que deben pasar los números para ser usados en una simulación. Puede ser por medio de la aplicación que nosotros vayamos a utilizar o por medio de una forma manual, pero manual nos llevaríamos más tiempo, y en la forma de computadora o una aplicación que tengamos sería un poco menos tardado,
pero tendrías que estar utilizando muy bien esa aplicación. Bueno, yo les voy a hablar sobre los métodos. Computador digital, método de cuadrados medios, método de producto medio, método de producto medio modificado, método de congruenciales aditivos, métodos congruenciales multiplicativos, métodos congruenciales mixto o lineal. Y por último, les voy a hablar sobre la conclusión. Y aquí nos dice que la conclusión sería que he llegado a la conclusión de que existen un sinfín de números, pero no todos son iguales. Los números aleatorios son muy diferentes a los números pseudoaleatorios, que los diferencia a cada uno, en los cuales los números aleatorios pues nos dan un resultado de una variable al azar especificada por una función de distribución, y de los números pseudoaleatorios se generan mediante algoritmos, ya que todo generador de números pseudoaleatorios se repetirá luego de una larga sucesión de números. Pues aquí, como les decía en mi conclusión, es que hoy en día existen un sinfín de números, los cuales se han generado mediante muchos programas que han sacado hoy en día las empresas, y pues que nos han ayudado hoy en día a resolver muchos problemas en las empresas o en nuestra vida cotidiana. Bueno, pues eso sería todo de mi parte, y muchas gracias por su atención, compañeros. Que tengan un excelente fin de semana.